Hoy salió el dato de la inflación que repuntó 6 a 6,12% anual en la primera quincena de octubre. Vamos a charlar sobre el asunto con el analista económico del sector financiero con sede en Nueva York, Joel Virgen. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno, pues imparable la inflación, ¿no? El presidente López Obrador se refería en la mañanera como algo transitorio y que en un momento dado será pues contenido. Pues sí, no dudamos que vaya a ser contenido, pero transitorio no, porque los analistas estiman que se alcanzará el objetivo de 3% más menos un punto porcentual del Banco de México hacia la primera mitad del 2023. ¿Tú coincides con esa visión? Pues mira, coincido con ella, pero soy un poco, bueno, un mucho más flexible que eso. Déjame comentarte que, pues sí, es un fenómeno global, en buena medida choques globales que tienen que ver con la pandemia y todo lo que desató en temas de choques de oferta y de demanda, nos tienen a todo el mundo sufriendo presiones inflacionarias al alza. Entonces yo me quedo con un primer punto que es un síntoma y es una consecuencia global. En segundo punto, sí es transitorio en cuanto que tú esperas que si el problema son escasez por cuellos de botella logísticos, pues que en un momento poco a poco se van a ir desahogando. Por ejemplo, que también está presionando los precios de los energéticos, podrían irse relajando. El tema es qué tan transitorio es lo transitorio y entre más duradero sea, aquí la clave es pues mayor probabilidad de que estos datos, a pesar de que sean temporales, terminen por contaminar lo que uno piensa que va a ser la inflación el siguiente año, y en 2 años, y en 3 años, y ese es el verdadero riesgo, porque sabemos que en la medida en que se inflan las expectativas, se inflan las negociaciones laborales, y eso a la vez vuelve a alimentar la expectativa inflacionaria. Entonces coincido que son temporales, pero aquí la clave es qué tan temporal es lo temporal. Por supuesto, Joel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Es muy interesante lo que comentas. A partir de este fenómeno que, como mencionas, puede ser temporal, ¿qué tan efectiva es la política monetaria de Banco de México? Ya lo comentaba el subgobernador Esquivel de que, pues, a lo mejor subir la tasa, pues, no ayuda mucho. Sí, pues mira, aquí hay dos puntos a considerar muy importantes. Uno, la tasa de interés en México en términos reales en este momento, es decir, no la tasa de interés nominal, la que ya descuenta la inflación, la que realmente es la ganancia de tu inversión a un día, es alrededor de un 1% positivo para que las condiciones monetarias, para que empiecen a restarle empuje o le ponga vientos en contra a la economía, deberíamos estar, según Banjico, en tasas reales superiores al 2,7%. Entonces todavía tenemos espacio para que Banco de México suba su tasa sin que signifique ponerle vientos en contra a la recuperación económica. Esa es una primera parte. Y la segunda parte es, Banco de México puede afectar, creo que mucho más las expectativas de inflación, que de nuevo creo yo, están al centro las preocupaciones de los bancos centrales, no solo en México, sino en el mundo, pero para afectar la actividad económica de manera significativa, la verdad es que no es algo inmediato, tiende a tener un retraso de entre 12 y 18 meses y tiende a ser mucho menos efectiva la política monetaria en términos de afectar la actividad que afectando las expectativas o hasta el tipo de cambio vía las diferencias entre las tasas de interés locales y externas. ¿Ves tú entonces posible que no nos tengamos que prolongar hasta la primera mitad del 2023 para ver que empiece a converger hacia el objetivo del Banco de México, la inflación? ¿No ves elementos disruptivos que pudieran pues echar por tierra esa posibilidad? Mira, veo que eso tiene una alta probabilidad que desde la segunda mitad del siguiente año empecemos a ver una tendencia a la baja mucho más clara en la inflación, pero tanto como converger al 3% objetivo de Banco de México, te doy un dato. Desde que es 3% el objetivo de Banco de México a partir del año 2003, la inflación ha promediado 4,3%. Así que realmente el pensar que va a converger a un 3% se me antoja estructuralmente difícil, pero sí que aspiramos a un 3,7, 3,8% en ese horizonte hacia mediados del 2023.
Pero aquí déjame ser humilde y reconocer que sobre todo en los últimos años ha sido muy claro que los economistas pronosticamos con los criterios más razonables que tenemos a la mano, pero llegan eventos imposibles de pronosticar, los famosos cisnes negros, y nos descomponen todo el escenario. Yo te diría, dada lo que pienso yo de los choques de oferta que están alimentando las inflaciones, creo que sí puede ser factible que regrese cerca del objetivo en algún punto del 2023, pero soy humilde y cauteloso porque entre más débil estén las economías y más limitadas estén las políticas fiscales y monetarias, pues una gripita fácil se puede convertir en una neumonía, y creo que ahí hay que ser muy cauteloso. Claro. Joel, a propósito de los cisnes negros, ¿consideras que la crisis energética que se vive a nivel global, que lo mismo afecta en estos momentos a China, a España, y que pues ya nos tocó de alguna manera, pues podría considerarse este fenómeno con esas características como un cisne negro? ¿Sabes? Yo lo veo más como un cisne blanco, en el sentido de los cisnes negros, por definición, no sabemos qué van a pasar, son impronosticables Predecibles, ¿no? cuando ya los tenemos en cinta. Y en este caso, yo te diría, es más predecible en cuanto que uno, es una consecuencia clara del proceso, por ejemplo, que hemos tenido de descarbonización, que actualmente pues, no podemos elevar la capacidad de producción de hidrocarburos a la magnitud que teníamos hace 10 años en un corto periodo de tiempo, y eso afecta a los precios al alza. Entonces te diría, se debe también a un cambio estructural que ha limitado ese poder de reacción. Y dos, pues que nos recuperamos de la pandemia, la demanda empieza a salir allá afuera, sobre todo en los Estados Unidos, las ofertas no pueden reaccionar tan rápido, y pues era de esperarse que íbamos a tener estos embudos donde pues están llenos los puertos y las bodegas en China, y no pueden salir, y estamos retrasados hasta un año en pedidos de algunas fábricas de componentes. Así que yo te diría, pasó ante nuestros ojos. Y ya sabemos, los desequilibrios entre oferta y demanda se expresan en precios, y es justo lo que está viviendo, como tú bien apuntas, el petróleo, la gasolina y el gas. Lo que se haga aquí en México, ¿qué repercusión pudiera tener en la inflación? Por ejemplo, esta aprobación del paquete económico que pues es altamente recaudatorio sobre la misma base de contribuyentes, ¿puede de alguna manera afectar el ruido que se le está haciendo en torno a la economía por esta contrarreforma eléctrica que pudiera afectar el tipo de cambio? ¿Cómo juegan esos factores? Súper interesante. Yo te diría, poco puede afectar los embudos productivos y toda esa presión inflacionaria que viene de manera global, pero sí puede afectar en términos de qué tanto de este movimiento y estas propuestas de ser aprobadas moverían la prima de riesgo México, y por ende el tipo de cambio, y por ende, como dirían por ahí, ponerle más fruta a la piñata. En la medida en que presionemos vía la prima de riesgo hacia un peso más débil, en esa medida alimentamos la expectativa de mayores presiones vía depreciación del tipo de cambio y presiones en precios, y pues se podría empeorar el panorama. Por el contrario, si la señal fuera mucho más constructiva y favorable, podríamos mantener el tipo de cambio mucho más estable, y que al menos ese factor no nos sumara al conjunto aparentemente amplio de presiones inflacionarias que ya estamos sufriendo y de las que tenemos poco margen de maniobra para afectar. Pues te queremos agradecer, como siempre, la disposición para platicar con nuestros amigos del público. Joel Virgen, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias a usted.